¿Estás encontrando problemas a la hora de entender dónde atenuar o dónde potenciar tus señales con tus ecualizadores? ¿Te gustaría aprender a aplicar ecualización sobre cualquier pista de tus mezclas de forma consciente y de forma controlada? ¿Quieres aplicar una metodología en 3 sencillas etapas que yo mismo aplico en todas mis mezclas y que estoy convencido de que te va a ayudar muchísimo a ti a tener control sobre lo que ecualizas? Quédate conmigo porque sin duda este vídeo es para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net. Hoy vamos a hablar de ecualización consciente y voy a compartir contigo además un sistema de ecualización en 3 etapas que te va a ayudar muchísimo a aplicar ecualización, a conseguir ese balance frecuencial que quieres de cada una de tus pistas de forma sencilla y sobre todo de forma consciente y de forma controlada. Es un sistema que está basado en, como te decía, 3 pasos. El primero es decidir si necesitas atenuar o eliminar parte del subgrave o del agudo de tu señal, aplicando en este caso filtros de tipo CAT o de tipo Shelf. ¿Para qué? Para, en primer lugar, encargarnos de los extremos del rango frecuencial de nuestras señales. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de la zona central y vamos a decidir si necesitamos atenuar en algún rango concreto de nuestra señal, aplicando en este caso filtros de tipo Bell, de tipo campana, para tratar de forma sustractiva y, bueno, pues atenuar lo que no necesitamos antes de pensar en potenciar. Y en tercer lugar, ya vamos a hablar de potenciación. Una vez que hemos limpiado la señal de lo que no queremos en los extremos y también atenuando en las zonas centrales, vamos a decidir si necesitamos potenciarla en algún rango, utilizando en este caso también filtros tipo campana o tipo Shelf e incluso utilizando hardware o plugins de emulación analógica para añadir calor si es lo que necesitamos en cada uno de los casos y en cada una de las pistas sobre todo que queremos procesar. Estamos dentro de Pro Tools trabajando en una mezcla. Esta es nuestra batería. Y yo estoy trabajando en el bombo y tengo 2 bombos. Tengo un bombo grave y tengo un bombo más agudo. Y bueno, pues lo voy a ecualizar siguiendo esta metodología en 3 pasos. Fíjate que el bombo grave tiene esta EQ y en primer lugar yo tengo que pensar en qué quiero eliminar tanto del extremo más grave como del extremo más agudo. En el caso del grave yo no voy a eliminar nada porque este es mi bombo más grave, así que yo esto lo voy a dejar apagado. Pero en el caso del extremo más agudo, yo en realidad quiero quitar absolutamente todo lo que tiene que ver con el medio grave, medio agudo y agudo de este bombo. Por eso estoy utilizando un filtro de paso bajo, fíjate que está cortando en 120. En segundo lugar, yo tengo que pensar en qué quiero atenuar de las zonas centrales y en este caso yo quiero seguir atenuando un poquito en la zona de 170. A la hora de potenciar, en este bombo yo no quiero potenciar nada porque creo que ya tiene la consistencia frecuencial que necesito. Por otro lado, el bombo más agudo, yo tengo aquí una EQ y lo primero que he hecho también ha sido pensar en qué quiero eliminar de los extremos. Y en cuanto al extremo más grave, como yo ya tengo un bombo grave que me está aportando el peso de subgrave, yo estoy eliminando de este bombo más agudo a partir de 80 con un filtro de paso alto porque no necesito ese grave. Incluso de la zona de más arriba yo podría eliminar probablemente a partir de 15.000. Por otro lado, en cuanto a zonas centrales, yo he decidido eliminar por un lado en la zona de 376 y por otro lado en la zona de 3500. Y por último, para potenciar, he pensado que a este bombo le vendría muy bien en la zona de 90 potenciar un poquito. De hecho, fíjate que utilizando esta metodología de ecualización en 3 pasos, yo estoy, como te decía, eliminando primero de los extremos lo que no necesito de cada una de las pistas. Por otro lado, atenuando de las zonas centrales aquello que
debo atenuar para que el bombo suene como necesito que suene. Y por otro lado, bueno, pues intentando pensar en qué debo potenciar para que funcione mejor esta dupla de bombos, porque en el caso de esta mezcla tengo dos bombos, un bombo fuera y un bombo dentro. Una vez más, fíjate cómo son estos bombos sin ecualización y fíjate cómo suenan cuando aplicamos esta metodología de ecualización en 3 pasos. Y ahí lo tenemos, una pareja de bombos que hemos ecualizado con esta metodología en 3 pasos para, bueno, pues acercarlos más al sonido que estamos buscando. De hecho, recuerda, camarada, que lo que acabas de ver es solo una megajita, solo una pequeña porción del gran pastel que supone mezclar con control de cada detalle y de cada decisión y de aplicar procesamiento con la oreja y con la cabeza. Lo que has visto es una solución a un problema real que yo he detectado y razonado antes de lanzar un plugin o pensar en técnicas o pensar en parámetros. No te quedes con los números, no te quedes con las perillas del plugin y quédate con la filosofía de análisis, detección y solo entonces solución de cada uno de los problemas que hemos detectado con nuestros plugins de EQ o de compresión o de efectos, con una serie de parámetros concretos, etcétera, etcétera, etcétera. No caigas tú también en el tan extendido síndrome de la migajita en el que está cayendo la mayoría de dueños de home studios, que ven un tip en YouTube y automáticamente piensan, así es como se comprime una voz, así es como se ecualiza un bombo, pues lo voy a aplicar en todas mis voces o en todos mis bombos y ya deberían sonar profesionales. Esto no funciona así. Eso es trabajar como un pollo sin cabeza, como te decía, sin analizar, sin detectar problemas y sin aplicar soluciones de forma consciente. De hecho, recuerda que lo que aparece en YouTube, lo que vemos en los anuncios de las grandes marcas de plugins y de hardware, tiene que ver con tips, con plugins, con equipos, pero es la puntita de una gran pirámide que permanece oculta. Y esto que he compartido contigo hoy forma parte de esa puntita, pero tú tienes que tener en cuenta todo lo demás si quieres que las soluciones que tú aplicas a los problemas de tus mezclas sean realmente efectivas. Y en primer lugar, tienes que mezclar con todo ordenado siempre de la misma forma para poder centrar tu atención en resolver ese rompecabezas que supone mezclar, digamos, un set de multitracks sin pelearte con tus plugins, con tus ruteos o con tus botones mientras trabajas. Ese es el primer estrato, que permanece oculto para la gran mayoría y que tiene que ver con un entorno de mezcla donde todo está bajo control. En segundo lugar, tienes que entender cómo analizar tu sonido en bruto, cómo compararlo con tus referencias comerciales y cómo anotar cada problema que debes resolver para sonar como quieres sonar. Eso es trabajar de forma consciente. Así entenderás además qué debes procesar, con qué parámetros, con qué plugins y con qué técnicas tienes que procesarlo y sobre todo, por qué tienes que procesarlo para no trabajar, como te decía antes, como un pollo sin cabeza. Ese es el segundo estrato que permanece invisible para la gran mayoría. Una metodología basada en analizar los brutos y detectar los problemas que queremos solucionar antes de lanzar un solo plugin. Por último, deberías pensar en implementar un protocolo eficiente para resolver los problemas que has encontrado de uno en uno y trabajar así sin fugas de calidad involuntarias, sin dudas o lagunas típicas del autodidacta que está mirando vídeos en YouTube como un pollo sin cabeza y aplicando soluciones de forma consciente y de forma justificada para resolver los problemas que has encontrado antes de lanzar tus plugins. Ese es el estrato más importante de la pirámide, una metodología de mezcla eficiente que te ayude a aplicar soluciones a todos los problemas que has detectado de forma consciente, paso a paso, enfrentándote a un enemigo cada vez y nunca dejándote nada por hacer y ninguna decisión por tomar. Esto es mezclar de forma consciente, pero la inmensa mayoría se queda en la puntita, en los tips, en los plugins, en los parámetros, en los equipos y se olvida de lo que realmente entrega resultados, de lo que realmente tiene que ver con la mezcla consciente. De hecho, si tú quieres aprenderlo todo acerca de entornos de mezcla bajo control, de análisis de brutos y de detección de problemas y, por supuesto, de una metodología eficiente que te ayude a aplicar soluciones paso a paso, no te pierdas el videotraining que prepara para ti, en el que voy a compartir contigo 3 secretos que si interiorizas y aplicas de forma consciente van a transformar tus mezclas mañana mismo, con el setup que ya tienes, con el DAW y los plugins que ya tienes y bueno, desde el dormitorio home studio desde el que trabajas a día de hoy.
Y para recibir el enlace de acceso en tu bandeja de entrada solo tienes que pulsar el enlace que hay debajo de este vídeo, introducir tu nombre y tu email y yo te voy a dar acceso directo a este video training para que puedas verlo hoy mismo si quieres. Recuerda, si quieres mezclar de forma consciente, tienes que tener bajo control absolutamente todos los estratos de la pirámide y no quedarte con lo que está a la vista de todos, olvidándote de lo que permanece oculto. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Por eso, pulsa en el enlace que hay debajo de este vídeo, introduce tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar el acceso directo al training, que como te digo, contiene 3 fundamentos que si interiorizas y aplicas con cabeza, lo vas a notar en tu sonido final mañana mismo. Recuerda, pulsa el enlace que hay debajo de este vídeo o vete a produceaudio.net para regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.